Gloria al Señor. Isaías 43. Entonces, versículo 16 dice, leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El libro de Isaías, o el profeta Isaías, nos está hablando acerca de cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto, y nos habla cómo Dios los llevó por ese camino del desierto. Y en el versículo 16 hay algo que a mí me ha llamado la atención, que el Señor dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas profundas. Y yo buscando cuál es la diferencia entre camino y sendas, pues aparentemente son dos sinónimos, aparentemente significan lo mismo. Pero yo me he dado cuenta a través de todo este tiempo, todo este recorrido que yo tengo en el Señor, que en la palabra nunca hay algo que esté de sobra. En la palabra siempre hay algo que Dios pone porque tiene un significado. Entonces, pues todos sabemos lo que significa la palabra camino. Ahora, ¿qué significa la palabra senda? Y eso es lo que yo pues quiero esta noche desarrollar. Y en el diccionario, ¿verdad?, de español, la palabra senda tiene 3 significados. Pero el significado que a mí me llama la atención y el significado que yo encuentro, ¿verdad?, que es el que Dios utiliza para mostrarnos que hay una diferencia entre camino y senda, es que senda es un procedimiento o medio para hacer o lograr algo. Es un procedimiento o medio para hacer o lograr algo. Entonces, cuando el Señor dice que va a abrir camino en el mar y que va a abrir senda en las olas, ¿verdad?, en el mar embravecido, me está hablando de 2 cosas. Y número 1, cuando hablamos de camino, yo puedo entender que me está hablando de una dirección. Entonces, el Señor en primer lugar nos está hablando de un camino, nos está hablando de una dirección. Pero en segundo lugar, yo puedo encontrar que esa dirección que el Señor nos está dando es a través de procedimientos o medios. Y esos procedimientos o medios nos van a llevar a que nosotros tomemos esa dirección. Entonces es acerca de eso que yo quiero hablarle esta noche. Y le dije al principio que claramente aquí el Señor nos está hablando de cómo Él sacó a su pueblo y lo llevó por el tránsito por ese desierto hasta introducirlo a la tierra prometida. Para llegar a algún lugar, hermanos, podemos tomar cualquier ruta, ¿verdad?, o diferentes rutas. Y yo recuerdo cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, de las primeras visitas que yo hice a Tegucigalpa, yo recuerdo que puse ahí el GPS, pero me llevó a dar una gran vuelta que me llevó por un camino que sale Olancho. Y de ahí fui a retornar y yo decía, pero ¿por qué si cuando yo entré aquí a esta ciudad no entré por aquí? Y yo me asustaba porque yo miraba aquello tan solitario y aquello así que digo yo, no, ¿cómo amo mi San Pedro Sula? Yo atemorizado, pero al fin, hermanos, después de mucho tiempo vi un rótulo y pude salir. Entonces no sé qué pasó ahí con el GPS que me mandó a esa ruta, pero gracias a Dios que salí bien. Y gracias a Dios que esa ruta no era tan transitada, ¿verdad? Yo pues pasé rápidamente. Entonces, cuando el Señor me está mostrando ese ejemplo personal, yo me doy cuenta que quizás Dios, eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Le dio una ruta que era la más larga, pero era la ruta
donde el Señor la diseñó así. Esa fue la senda que el Señor diseñó. Y sabe que en primer lugar nosotros encontramos en la Biblia que necesitamos como punto número 1 saber que el camino es Jesús, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando encuentro yo de que Dios tiene el plan de sacar al pueblo de Israel, ¿sabe a quién me encuentro yo? A Jesús. Dice el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿A quién se le apareció? Se le apareció a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés tiene esa visión en aquel monte, y la visión es de una zarza que estaba ardiendo, pero en medio de la zarza había alguien. Y ese alguien, la Biblia me dice que es el ángel de Jehová. Ahora, el ángel de Jehová, ya hemos hablado en muchas oportunidades, nos habla de, hermanos, como Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, estuvo saliendo, como Cristo Jesús participó, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él, como participó en la creación de este mundo y de nosotros los seres humanos, y como siempre el Señor ha estado saliendo, porque sus salidas son desde la eternidad y por la eternidad, dice la palabra del Señor. ¿Y cómo nosotros identificamos cuando no es un ángel normal y cuando es el Señor? Cuando son las epifanías del Señor o las apariciones del Señor en el Antiguo Testamento, en este caso, porque los ángeles no reciben adoración. Los ángeles no reciben adoración, pero el ángel de Jehová recibe adoración. Y encontramos que le dice el ángel de Jehová a Moisés: el lugar donde estás es lugar santo, quita las sandalias de tus pies. Entonces, en medio, amado, de aquella zarza estaba el ángel de Jehová. Y como primer punto que necesitamos entender es que cuando Dios va a comenzar a meternos en una de sus sendas, no vamos a caminar solos, sino que siempre va a estar el Señor ahí con nosotros. Y le dice al Señor a su pueblo: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Desde antes que saliera el pueblo de Israel, Dios ya estaba dándole la promesa al pueblo de que aunque tuviera prueba, el Señor iba a ir ahí con ellos. Aunque tuvieran que atravesar en esa senda que Dios ha diseñado para ellos, que no tenían que temer, porque iban a ser conducidos con su ángel, y el ángel ya hemos hablado que es Jesucristo. Ahora, iban a tener un fuego de prueba, sí. Iba a ser algo que ellos no querían de repente, no esperaban, sí. Pero ¿sabe qué? Ese ángel tenía dos funciones, o mejor dicho, ¿verdad? El Señor que los guiaba tenía dos cosas como comisión: que los iba a guardar en el camino y los iba a introducir. Entonces, amados y amadas que están escuchando y viendo esta noche, lo que estamos acá, si el Señor nos ha hecho alguna senda, y esa senda tiene que ver donde vamos nosotros a pasar algún tipo de prueba, tenemos que tener la seguridad de que ese mismo Señor que guió al pueblo de Israel y que tenía la comisión de guardarlos e introducirlos en la tierra, ese mismo Señor está con nosotros haciendo esa misma función. Entonces no tenemos nosotros que temerle a la prueba, porque no nos gustan las pruebas, ¿verdad? Las pruebas no nos gustan, ¿verdad? Porque para pasar pruebas hay que nosotros aplicarnos un poquito más. Pero precisamente quizás por eso Dios pone las pruebas, porque Él quiere que nosotros nos apliquemos más delante de Él. Pero no nos gustan las pruebas, pero el Señor está siempre con nosotros en las pruebas, guiándonos e introduciéndonos al lugar que Él tiene preparado. Entonces, la senda es el método, la senda es el procedimiento que Dios utiliza para que nosotros sigamos la dirección.
Gloria al Señor. Punto número 2. Ya sabemos que el camino es Cristo Jesús. Ya sabemos que Él es el que nos da la dirección, porque Él es quien va con nosotros. Él es el que nos guarda y Él es quien nos va a introducir. Ahora, la senda la diseña Dios. El propósito, el método lo diseña Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos aceptar esos planes y esos propósitos de Dios para nuestra vida. Dice el libro de Oseas capítulo 2 versículo 14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Miren los propósitos de las sendas. Es la oportunidad de Dios para hablarnos al corazón. ¿Qué será, hermanos, que somos tan, cómo le diría? No sé qué palabra utilizar. Que cuando las cosas nos van bien, pareciese que, hermanos, no ponemos esa necesidad de estar delante de los pies del Señor, como hablamos al principio. Cuando las cosas están bien, a veces como que viene una especie de enfriamiento y como que las prioridades, ¿verdad?, no son el Señor. Y el Señor como que queda en segundo plano, o quizás en tercero o en cuarto. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van tan mal, donde no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar? ¿Qué pasa cuando viene quizás algún tipo de enfermedad, donde no tenemos mucha esperanza con los tratamientos? ¿Qué pasa cuando vienen las crisis, donde nosotros ya, aunque creíamos que teníamos habilidades, aunque creíamos que nosotros éramos muy buenos en lo que hacíamos, que teníamos una gran experiencia, y tenemos tiempo donde no podemos nosotros accesar a un empleo? ¿Qué pasa? O cuando no podemos manejar la relación familiar, se nos ha salido de control y vemos que no hay forma, porque quizás se ha introducido el vicio en algún hijo o en algún cónyuge, o se ha introducido algún espíritu fuerte de adulterio, etcétera, y ya nosotros no lo podemos manejar. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Qué hacemos? Entonces nos queda la alternativa de Dios, pero esa debió siempre haber sido la primera alternativa. Pero es lo que Dios permite. Es lo que Dios permite. Y no es que si nos ha venido eso a nuestras vidas, es porque Dios es insensible, es porque Dios no tiene cuidado de nosotros, como decía Marta, ¿verdad? Mira, no tienes cuidado, que esta no me ayuda. No, hermanos. Dios muchas veces permite y son parte de las sendas que Dios hace. ¿Por qué? Porque es ahí como Dios nos atrae. Y es ahí como Dios llama nuestra atención. Y es ahí donde Dios tiene la oportunidad de hablarnos al corazón. Porque si no fuese así, hermano, si no fuese así, con mucho dinero en la bolsa y con todo, hermano, con la salud y todo, hermanos, capaz que cambiamos la iglesia por un partido de fútbol o por un centro comercial. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O por alguna película ahí hermanos, como le llaman los canales de streaming. Entonces Dios muchas veces en esas sendas que Él diseña para nosotros, no es para hacernos mal, sino que el Señor lo que quiere es atraernos a Él y hablarnos al corazón. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 16: que te sustento con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No sé cuántos Dios los ha metido en procesos donde dependen del maná. Ya no hay tanto pollo chuco, ya no hay tanta chuleta, hermanos, ahora es rice and beans, para que se oiga bonito. Ese es el maná de Dios. ¿Cuántos quizás estamos con maná? Estamos con maná.
En Egipto, nada es suficiente. En Egipto, hermanos, cuando el pueblo estaba en Egipto, nada es suficiente. Cuando el Señor nos introduce en el desierto, no sobra nada. Dios nos da lo justo. Dios nos da lo justo. Porque cuando Dios le enviaba el maná al pueblo de Israel, Dios le dijo: vas a recoger hoy para hoy. Van a comer lo justo. Si recoges para mañana, se va a arruinar. Y muchas veces Dios no tiene, amados, con lo justo. Pero Dios ahí nos lleva día con día, con lo justo, aunque sea con maná. Pero ¿qué está haciendo Dios en esta senda? ¿Qué está haciendo Dios en este proceso? De repente está afligiéndonos en la parte carnal, en la parte humana, porque nosotros pensamos: Señor, pero ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo vamos a salir de esto? Pero ¿cuál es la finalidad? Para la postre, hacerte bien. El fin de todo esto es que para la postre te haga bien. Entonces necesitamos aprender de las sendas por donde el Señor nos lleva. Número 3, en esas sendas donde el Señor nos lleva por en medio del desierto, solamente podemos llevar un equipaje liviano. Solo podemos llevar equipaje liviano. Dice Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Este fue nuestro texto de introducción. Sabe que y aquel pueblo, ¿verdad?, nunca aprendió esta lección, porque nomás tenían una dificultad: comenzaban a pensar en la carne que comían en Egipto. Comenzaban a pensar en cómo allá en Egipto les daban todo lo que su carne, ¿verdad?, les solicitaba, pero se les olvidó que estaban siendo esclavos. Se les olvidó la opresión que tenían. Y ellos recordaban ese tiempo pasado. Pero es necesario que en ese tiempo, cuando el Señor nos lleva por su senda, nosotros nos despojemos de todas esas cosas. No solamente en el sentido de pensar de que ya todo eso no va a volver, y quizás eso no es lo más relevante, sino de sacar de nuestro corazón todas esas cosas que quizás contribuyeron para que nosotros estuviésemos ahí. Quizás fue un cónyuge irresponsable que se fue y dejó a la mujer endeudada, con hijos, con problemas. Y la mujer pasa por esa senda, la madre de familia pasa por esa senda, pero lleva eso albergado en el corazón. Y es una carga bastante fuerte. Es una carga bastante fuerte. Y lo que hace es llevarla por ese camino en amargura. Y no fue eso lo que pasó con Israel. Cuando llegó, cuando ya llevaba 3 días y no encontraban agua, aquel pueblo entró en amargura de corazón. Y al momento que encuentran agua, el Señor les da agua y prueban el agua, y el agua era amarga. Y por eso le pusieron a aquel lugar Mara, amargura. Entonces, cuando el Señor nos pase por esos procesos, porque esos procesos pueden ser porque hemos tenido una mala experiencia con alguna persona, debemos de despojarnos de toda carga que nos ponga resentimiento en el corazón, aunque la vía sea larga, pero es la vía más segura. Dice el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 17: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Cuando el Señor saca a su pueblo y lo lleva por el desierto, ¿sabe qué? Hubiesen podido llegar en un tiempo muy corto a la tierra prometida,
Podían llegar en un tiempo más corto. Tenían que pasar por la tierra del enemigo. ¿Y sabe qué? El pueblo no estaba preparado para enfrentar batalla. El pueblo acababa de salir y no había sido entrenado para la batalla. Y dijo el Señor: no, yo los puedo llevar por en medio. Ahora, yo no sé si usted se hace esa pregunta. ¿Cómo Dios abrió el mar rojo para que pasaran? Y ahora Dios está preocupado que no enfrenten batalla. Es que Dios no podía enviar rayos ahí y destruir a los que estaban en ese territorio para que pasara Israel. Dios lo podía hacer, amados. Claro que Dios lo podía hacer. Pero Israel se hubiera acostumbrado a solamente, hermanos, poner, ¿cómo le decimos? Cuando le dan la comidita en la boca a uno cuando está chiquito, ¿verdad? Cuando está chiquito, que le dan la comida en la boca, qué bonito esos tiempos, ¿verdad? Qué bonito, y uno hace cucharitas y que lo alimentan en la boca. Entonces Israel, amados, nunca hubiese crecido si Dios por donde pasara, hermanos, un israelita mataba al enemigo y pasaba, y hermano, Israel nunca hubiera aprendido a pelear. Pero en este tiempo no estaba preparado. Y Dios dijo: no, yo no lo voy a pasar por ahí. Aunque Dios pudo haber hecho, hermanos, Dios pudo haber hecho que los filisteos se durmieran y que no despertaran hasta que pasara Israel. Pero Dios no lo hizo, porque la senda la tenemos que atravesar. Porque los tiempos de pruebas hay que pasarlos, hermanos. No nos gusta, ¿verdad? Le hubiera traído una prédica de prosperidad mejor, ¿verdad? Hermano, pero hay que pasar los tiempos de pruebas. Hay que pasar los tiempos de prueba. No sé cuántos el Señor los está llevando por una senda que ya la siente muy larga. Ya la siente muy larga. Y dice uno, ¿verdad? ¿Cuándo voy a llegar al fin de esta senda? Porque Dios te la diseñó no como la que tú querías, sino como el plan que Él tiene es un plan perfecto. Yo le he contado, hermanos, yo tengo una senda, hermanos, pero quizás usted tiene otra senda. La senda de estar, hermanos, lidiando con un cónyuge, a saber desde hace cuánto tiempo. De estar lidiando con un hijo, a saber desde cuánto tiempo. Pero sabe una cosa, su senda también tiene una fecha donde va a terminar. El Señor está, hermano, formando algo. ¿Qué tan duro seré yo, hermano, que el Señor me puso una senda tan larga? Porque el Señor los llevó, hermanos, porque no estaban preparados para pelear. Y el Señor quizás ha dicho: te voy a preparar para que pelees. El Señor, cuando no te ve preparado, entonces te diseña una senda mucho más larga. Dice el Salmo 27:11: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de ¿qué? De mis enemigos. A causa de mis enemigos. ¿Por qué Dios no quiso atravesar al pueblo de Israel por en medio de la tierra de los filisteos? Porque quizás el temor hubiese sido una puerta abierta para hacerlos retroceder. Quizás, hermano, la impresión hubiese sido una puerta abierta para dejarlo todo y decir: no, yo mejor me voy allá a adorar a Moloch allá a Egipto, a Apófis allá a Egipto. ¿Y sabe qué? Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero el enemigo está esperando que nosotros le abramos puertas. Pero el Señor ha diseñado sendas donde nosotros, amados, en esa senda tenemos la seguridad de que vamos a caminar, aunque sea la más larga, pero ahí estamos seguros. Ahí estamos seguros. ¿Sabe qué pasa mientras nosotros andamos por esas sendas que nosotros no queremos? Ahí el Señor está peleando nuestras batallas, hermano. No los escucho muy convencidos.
Dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 7. Miren la sabiduría de Job. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Y cuando nosotros miramos, amados, la figura de los buitres, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Qué representan los buitres? Los buitres representan a los que están, hermanos, ahí encima esperando que alguien muera. Un animal o una persona. Dicen que cuando miran buitres volando es porque hay un muerto, así dicen, ¿verdad? Puede ser un animal o de repente una persona que está ahí. Entonces Dios nos ha hecho sendas, y nos lleva por la senda más larga porque Dios nos está guardando. Dios nos está protegiendo de los buitres que quizás, amados, están esperando la oportunidad que nosotros le abramos el corazón ahí. Y quizás la senda que nosotros queremos sea una senda de prosperidad. Pero de repente la prosperidad, hermano, nos va a llevar a que los buitres, hermanos, encuentren puertas abiertas. Quizás la senda que nosotros queremos es la senda de la fama. Voy a hacer un TikTok que va a tener, ¿cuántos likes? 800 likes. Y por esos 800 likes le van a mandar un cheque de no sé cuánto. Y hermano, y ahí están los buitres. Ahí están los buitres. ¿Qué será que nadie dice, voy a hacer un TikTok de la palabra de Dios? O habrán, hermano. A ver cuántos likes recibo. Puede ser que hayan, ¿verdad? Disculpen mi ignorancia porque yo de esas cosas no sé nada. Yo solo sé que, hermanos, esos TikTok ahí, lo único que salen haciendo es haciéndole así. Los que yo he visto, hermano, y digo yo, y un montón de likes, hermano. Digo yo, qué simple la gente, qué simple la gente, hermanos. Y todo lo que hacen estas chicas acá, hermanos, eso no es para la gente, ¿verdad? No es para nuestros ojos, eso es para Dios. Y eso es muy valioso delante de Dios, es olor fragante delante de Dios. Pero esto es arte, hermanos, si lo vemos así. Esto es algo exquisito, hermanos, la danza que se da aquí. Yo, hermanos, yo no sé si yo tendría la capacidad de aprenderme unos 3 pasos de esos, no creo. Es para Dios, ¿verdad? Pero ahora con eso se conforma el mundo, hermano. Y un montón de likes. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Hermanos, esa es la senda más fácil, ¿verdad? Le mandan un cheque ahí, no sé si con eso puede vivir alguien, yo no lo sé en realidad, pero ahí están los buitres, hermano. Ahí están los buitres, porque eso no está glorificando el nombre de Dios. Entonces, la senda aunque es más larga, es la más segura. Es la más segura. Ahora, en esa senda, amados, en esa senda donde Dios te lleva, yo te decía anteriormente, Dios está peleando tu batalla. Dios está peleando tu batalla. Porque Dios sabe que estás debilitado. Porque Dios sabe que no estás preparado. Porque Dios sabe que necesitan que te carguen. Y es ahí donde Dios está peleando tus batallas. Es zona de guerra. Dice Isaías 43:17 en nuestro texto de introducción: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. A mí me fascina, hermanos, esa parte de esa película viejísima con Charlton Heston, donde el pueblo de Israel, hermanos, está entre el mar y la montaña, y Faraón está así, y dice Faraón, esto no es bíblico, ¿verdad? Usted no lo va a encontrar en la Biblia. No vaya a decir usted, pastor, todo se lo cree. Pero el argumento de la película me gusta, que dice el faraón, el general de Israel el Dios de Israel es un mal general, porque los puso en el mar donde no pueden huir y los puso donde está esta montaña, y nosotros estamos aquí a expensas de ellos. Pero lo que no conocía, hermanos, el faraón, son los planes ocultos de Dios.
donde Dios, amado, por la senda donde nos lleva, ahí Él está peleando nuestras batallas. ¿Y sabe qué? Y esas batallas no tienen que ver con que Dios vaya a mostrar que Él es Dios, porque Dios es Dios. Tienen que ver con que nosotros nos demos cuenta el poder, que nos demos cuenta que el que va con nosotros es el Todopoderoso. Y que si nosotros estamos atravesando esa senda, no es porque vamos a quedar ahí tirados, sino porque Dios quiere mostrar su grandeza con nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y el Señor dice, bueno, aquí estoy y yo estoy peleando tus batallas. Estoy peleando tus batallas. El enemigo ha diseñado esta enfermedad para destruirte, pero no hay nadie más fuerte, más grande que una enfermedad que yo. Y aquí te muestro que estoy contigo. Y llega Dios y hace la obra. ¿Sabe que cuando yo me enfermé, no lo quiero aburrir con lo mismo, ¿verdad? No lo quiero aburrir con lo mismo. Pero yo desde el principio, y ahí está mi esposa, yo le dije, estos son ataques del enemigo. Claro, ataques donde uno le abre puertas, ¿verdad? Porque antes yo, hermano, para pasar con los balines abiertos, hermano, no me faltaba la AMP, no sé si ustedes la han visto, una bebida verde que tiene energizante. Ay, hermano, yo me tomaba 3 diarias, hermano, hasta con hielo. Y sabe qué, hermano, yo me sentía Superman, hermano. Los balines así, mire, bien pelados, hermano. En la noche yo trabajaba, hermano, hacía las enseñanzas, hermano, y yo medio dormía, al día siguiente otra vez hermano, me hubieran contratado para un anuncio. Le abrí puertas al enemigo, hermano. Por ahí entró la enfermedad. Pero qué lindo es Dios, ¿verdad? Que aún con nuestra ignorancia, hermano, aún con nuestras metidas de pata, aún, hermano, que nosotros nos buscamos esas cosas, y el Señor dice, te voy a meter por una senda dura, pero aquí estoy yo peleando tus batallas. Y pum, el Señor llega, hermanos, y le pega una patada en el trasero al enemigo. Y hermanos, y en un mes yo estoy glorificando a Dios, diciéndole a ustedes, el Señor me sanó. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mire que hay sendas que de repente nosotros nos trazamos y no es sendas, aunque sí, ¿verdad? Pueden ser sendas de pecado, pero a veces, amados, no son sendas de pecado, sino que son decisiones que nosotros tomamos sin consultarle a Dios. Y nosotros decimos, voy a ejecutar este proyecto, voy a hacer esto, y nos metemos por un camino que no es el camino de Dios. Y tomamos decisiones que no son las mejores decisiones, sendas propias. Y llegamos a determinado, hermanos, trayecto del camino donde nosotros volteamos y decimos, me equivoqué. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para retomar nuevamente? ¿Cómo hago para regresar? Y nuevamente le digo, el Señor es tan lindo que Él solo dice, reconóceme, reconóceme, solamente regresa a mí y yo voy a enderezar tu senda. Yo voy a enderezar tu senda. Entonces hay sendas que nosotros mismos nos trazamos, proyectos que nosotros mismos nos metemos, que no son los proyectos de Dios. Y metemos las 4, hermanos, metemos las de andar. Pero Dios dice, solamente reconóceme, yo soy el camino. Y de ahora en adelante, todas tus decisiones que sean basadas en lo que yo quiero para ti, no le temas a mis sendas. Y el Señor va a enderezar nuestras sendas, hermano, de acuerdo a la senda que Él tiene diseñada para cada uno de nosotros. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer cuando nosotros nos equivocamos. ¿Dónde está ese punto donde nosotros agarramos, donde no era la senda de Dios? ¿Dónde? Y pensar, tengo que regresar ahí. Tengo que regresar ahí. Fue el punto donde yo tomé una clase los sábados de 7 a 9 y dejé de congregarme. Y no nos sirvió mucho porque lo aplazaron. ¿Dónde me quedé? Fue el momento donde yo conocí a esa muchacha o a ese muchacho que comenzó a distraerme y que comenzó a tomarme el tiempo que era para Dios. Y así me fue apartando, me fui alejando. ¿Dónde fue que me quedé? ¿Dónde fue que me quedé? Y regresar a las sendas antiguas. Aunque aquí hay una, hermanos, hay toda una profundidad. Cuando el Señor habla de las sendas antiguas, es que volvamos al modelo de la iglesia primitiva. Es que volvamos al modelo de aquella gente, cómo caminaba, hermanos, cómo hacía las cosas en el nombre del Señor y no le importaba inclusive arriesgar su vida. Ahí vamos a hablar en otra oportunidad de estas sendas antiguas. Pero cuando nosotros comenzamos a ver que esa senda la hemos tomado nosotros y nos hemos desviado, regresemos y pensemos, preguntemos, dice el Señor, miren, pregunten cuál es la senda antigua, dónde fue el momento en que yo me desvié, y regresar. Por eso decía el texto anterior, el Señor diciendo, solamente reconóceme en tus caminos y yo voy a enderezar tus sendas. Iba por tu senda, ahora yo te voy a trasladar a mi senda, porque es la más segura. Y por último, con esto voy a terminar. Quizás estés cerca de salir de ese proceso. Quizás estés cerca de salir de ese desierto. Quizás la salida está muy cerca. Y el Señor te está diciendo, estás cerca de llegar a tu destino. Porque el pueblo de Israel, usted sabe que ellos mismos provocaron que la senda fuera más larga de lo que Dios quería. Pero de que entraron. De que llegaron. ¿El propósito de Dios se cumplió? Sí, se cumplió. Dice el Salmo 23:3. Yo sé que usted se sabe este texto de memoria. Decía David, Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mientras camines por esa senda, Él te va a dar las fuerzas que necesitas. Mientras camines por esa senda, no vas a desmayar. Mientras camines por esa senda, el Señor, aún en medio del desierto, aún en medio de la dificultad, Él te va a dar todo lo que necesitas para que puedas atravesar el desierto. ¿Por qué? Porque su nombre no va a ser avergonzado. Su nombre no va a ser avergonzado. El enemigo no va a decir, miren, Pastor Giovanni, y miren la miseria en que vive. Mire, Pastor Giovanni, todo achacoso pasa. Mire, Pastor Giovanni, todo pelón. Eso sí va. Eso sí no me lo puedo quitar de encima, hermano. Hermano, el diablo no nos va a avergonzar, hermano. El diablo no va a avergonzar nunca a Dios. El diablo nunca va a decir la obra de las manos de ese Dios. Mire qué arruinado quedó. Nunca, hermano. Y no es que Dios esté obligado a hacer algo en nosotros. Dios lo mueve el amor que le tiene a usted a obrar en usted. Eso es lo que lo mueve a Dios. Eso es lo que lo mueve a Dios.
Entonces, todo lo que usted necesita para transitar esa senda y llegar a coronarse como lo hizo David, Dios le va a dar la fortaleza necesaria para que usted llegue y reciba esa corona. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a ser avergonzado. El enemigo nunca va a decir: yo triunfé porque yo le robé a fulanito, a fulanita de las manos de ese Dios y yo lo arruiné. Dios no pudo hacer nada con él. Volvamos al principio. Cuando Dios te metió en esa senda, Dios puso a alguien que tiene la misión de conducirte y llevarte hasta el final. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta su venida. No sé cuánto lo creen en esta noche. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios.